Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Amparo, Jesús. Jesús recién está conectando. Buenas noches, Jesús. Ojalá que me esté escuchando. Aló. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? Vamos a esperar un ratito más a ver si se conectan más compañeros suyos, por favor. ¿Cómo no? Encantado. Ya, tenemos un ratito. ¿Ya? Encantado. Voy a compartir con ustedes las tareas de esta semana, ¿ya? Para estar sintonizados. Estamos en la semana 13, ¿ya? Y en esta semana vamos a ver lo que es los seguros de aviación y los reaseguros, ¿no? En esta semana hay 3 tareas por resolver y 2 controles de lectura, ¿ya? Hay cafetería virtual, foro de discusión, asignación, ¿no? Y 2 controles de lectura, uno correspondiente al seguro de aviación y otro correspondiente a reaseguros, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el recurso de lectura del seguro de aviación. Acá lo estamos viendo. Son 72 páginas, ¿ya? Bueno, como ustedes saben, los seguros, ¿no? Tuvieron su fuente de inicio principalmente en los seguros marítimos, ¿no? Después se derivaron en los diferentes seguros, en los seguros de vida, y posteriormente se amplió, ¿no? A otros seguros de acuerdo a las necesidades que se fueron generando durante la evolución de la historia humana. Buenas noches, César, ¿cómo estás? Entonces, buenas noches. El seguro de aviación, ¿no? Es un seguro que en verdad tiene sumas aseguradas muy altas, muy altas. Los costos de los aviones son muy elevados, ¿no? Y es quizás el único seguro en el cual se puede asegurar el deducible y también se puede asegurar la prima inclusive, ¿ya? Entonces, este seguro, ¿no? Lo que busca es darle la cobertura tanto a la parte de operaciones, ¿no? Del avión, estando en vuelo, estando en tierra, estando en mantenimiento, ¿no? Inclusive en el supuesto caso que sería muy negativo, pues una caída de un avión en donde lamentablemente las personas, ¿no? Mayormente siempre ha habido temas de catástrofe, cuando se cayó un avión, una catástrofe terrible, más de 100 personas, hasta 300 personas que han fallecido en algunos casos, y los montos involucrados son muy fuertes, muy elevados, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, ¿no? Casi un 30 o un 20% de todo comercio internacional se da por la vía aérea. Más se utiliza el sistema marítimo para el transporte de lo que es las mercaderías, ¿no? El
transporte marítimo ocupa casi entre un 70 a un 80%, ¿no? El resto está diversificado en lo que es vía terrestre y vía aérea. La vía aérea debe estar cerca casi de un 15% de lo que es todo este tema de traslado de mercaderías, ¿ya? Y, como le voy a repetir, los valores involucrados, un avión barato puede estar costando 150 millones de dólares, ¿no? Dependiendo del tipo, del uso que se le da. Hay aviones para transporte de pasajeros, hay aviones para transporte de mercaderías, hay aviones que actúan en épocas de guerra, que son aviones de guerra, y una serie de cosas que ahorita vamos a ver en la lectura de este recurso. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Su compañero César Castillo nos pasó en lo que es el WhatsApp, ¿no? Unos ejemplos del tema aéreo, ¿no? Que quisiera que ustedes lo podamos ver. Tenemos acá una avioneta que se estrella contra una casa. Este es un accidente mortal, ¿no? En una casa en Estados Unidos, ¿no? Casi el 100% de naves aéreas, ¿no?, que circulan en el mundo, casi un 70% está todo centralizado en Estados Unidos. Imagínense la cantidad de aeropuertos que debe tener Estados Unidos, ¿ya? Pues es una potencia, ¿no? También tiene sistemas de trenes y sus autopistas, ¿no? El desarrollo en una nación con las vías de comunicación son la avena, la savia que lleva al desarrollo a los diferentes estados o provincias, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene, inclusive, hay un libro que se llama el Libro Azul, en el cual están identificados todos los aviones que están volando en los cielos a nivel mundial. Tienen que estar registrados en ese Libro Azul, ¿ya? Tenemos acá esta imagen que nos pasó César muy amablemente, ¿no? De un accidente. Normalmente, un accidente en vehículo, ¿no? Comparando un accidente vehicular con un accidente aéreo, el accidente vehicular tiene más frecuencia y menos severidad. Sin embargo, en el accidente aéreo, una caída de avión, es al revés, ¿no? Es alta severidad y poca frecuencia. Lo que quiere decir que quizás los vuelos en avión sean mucho más seguros que trasladarse por vía terrestre, ¿ya? Tenemos este ejemplo, nos ha pasado. Tenemos otro más, a ver. Otro más acá. El famoso desastre del dirigible, que fue utilizado previo a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Tenemos acá perdón, voy a tener que silenciar. A ver, hay un micrófono que está abierto, creo. Voy a tener que silenciarlo, ¿ya? Para que no haya interferencia del ambiental de alguno de nosotros mientras yo estoy hablando, ¿ya? Entonces, continuemos. El desastre de Hindenburg, ¿no? Este fue un caso muy conocido, en el cual murieron 97 personas, según lo que indica acá, ¿no? Se quemó todo el dirigible, ¿no? Fue un desastre total. El vuelo de inauguración se salió siniestrando este equipo, ¿no? Este dirigible. Un ratito, por favor, ¿no? Veamos acá. También hay un accidente que fue muy famoso, ¿no? Acá en Sudamérica, un avión de la Fuerza Uruguaya que se estrelló en los Andes, ¿no? Hubieron sobrevivientes, pero la particularidad de este hecho es que los sobrevivientes tuvieron que cometer canibalismo, ¿no? Comerse los restos de sus compañeros, inclusive de familiares que los acompañaban en este vuelo, ¿no?
era una entidad deportiva que estaba yendo a participar en un campeonato y lamentablemente ocurre este accidente, ¿no? Si no hubieran tomado esa decisión que a nuestro entender nosotros nos horrorizamos por hablar de canibalismo, estas personas no hubieran podido sobrevivir en verdad. Luego tenemos otro famoso, pero ya esto no es un accidente, esto ya es un atentado terrorista, el famoso atentado a las Torres Gemelas, ¿no? El 11 de septiembre del 2001, ¿no? Donde aviones fueron secuestrados, 2 aviones chocaron contra cada una de las torres gemelas, ¿no? Donde inclusive tenía, creo, sus oficinas, uno de los brokers más grandes que sigue manteniendo su posición ahora a nivel mundial, creo que se llama March, ¿no? Mucha gente sobrevivió de March porque, por ciertas consideraciones, ciertos motivos, pero gran parte también de gente que falleció estaban en ese momento en sus oficinas, ¿no? Un día terrible fue eso, según lo que yo recuerdo. Y tenemos acá un caso que también es un poco emblemático, ¿no? Un vuelo fantasma, dicen, ¿no? Que en este caso, al parecer, esta unidad, ¿no? Que tuvo un accidente de la línea aérea Helios, ¿no? Se dejó ¿cómo se llama? El comando, ¿no? En manual cuando debió estar en automático, ¿no? Y ello fue el causante de este accidente, ¿no? Hay diferentes causas que pueden ser fortuitas. Sabemos que en los accidentes vehiculares casi la mayoría de las responsabilidades recaen lamentablemente en el factor humano. Y quizás también podríamos aplicar esa misma regla a lo que es los accidentes aéreos, ¿no? Mayormente siempre hay un mayor porcentaje, ¿no? De incidencia de factor humano, o sea, de manejo del piloto, ¿ya? Bueno, agradeciéndole a César siempre su preocupación, siempre es muy colaborativo. Vamos a empezar con la lectura de nuestros recursos, ¿ya? Convenios internacionales. En la historia de la aviación se han realizado varios convenios entre los países con la finalidad de establecer normas sobre las cuales se deben ceñir los vuelos internacionales. Convenio de Varsovia de 1929. Para poder establecer bases uniformes sobre las relaciones con los pasajeros y la carga y evitar conflictos derivados de acciones judiciales que podían ser tornados en distintos países con distintas leyes y costumbres, se realizó la Convención de Varsovia, cuyos signatarios debían dar tratamiento uniforme en sus relaciones con los pasajeros y la carga. Aunque el acuerdo consta de un gran número de disposiciones, por razón de la limitación de este curso, solamente haremos un breve resumen sobre los límites de responsabilidad hacia los pasajeros. La responsabilidad se estableció en francos, 125.000 francos por cada pasajero, equivalentes a $8.300. El valor del franco francés referido era aquel que consistía de 65.5 miligramos de oro con una fineza de 900. La conversión a cualquier moneda puede convertirse entonces tomando como base el valor de oro contenido en el total. Las indemnizaciones son pasajeras sin necesidad de presentar prueba de negligencia, lo cual imposibilita al transportista a ejercitar cualquier defensa para indemnizar montos menores. En el caso de negligencia criminal o dolo, los límites ya no son aplicables y en consecuencia se pueden reclamar montos muy superiores y obtener indemnizaciones de acuerdo a la gravedad de la falta del transportista. Para el transporte del equipaje y mercadería, la responsabilidad del transportista es de francos franceses 250 franceses, lo que viene a equivaler en $16.60. Los objetos de los pasajeros llevados por ellos mismos bajo su cuidado están limitados a la suma de 5.000 francos o
$330. La mención de estos 4 puntos antes citados pareciera ser un trabajo simple, pero representan un gran volumen de coordinación que debe llevarse a cabo entre todas las compañías de transporte respaldados por sus respectivos estados. Como en el caso anterior, solamente con la finalidad de cumplir con la breve explicación que se pueda dar en este texto, citaremos solo las responsabilidades en lo que se refiere a pasajeros, los cuales fueron duplicados, es decir, que un nuevo límite es de francos 250.000, que equivale a $16.600, y esto nuevamente sobre el mismo respaldo en oro del franco francés, es decir, un franco que tenía 65.5 miligramos de oro en 900 milésimos de fineza. Se mantiene la condición de estos límites, no son aplicables en caso de negligencia criminal. Protocolo de La Haya de 1955. Cuando el tráfico y el desarrollo de la aviación civil, unido a los cambios en la economía, demostraron que la Convención de Varsovia debía ser revisada en 1955, 44 naciones se unieron en La Haya para considerar los cambios necesarios. Los acuerdos, en resumen, fueron los siguientes: nuevos límites de responsabilidad para transporte de pasajeros, simplificación de documentos de transporte, responsabilidad hacia trabajadores y agentes, revisión del texto de la Convención de Varsovia. Bueno, ustedes saben que Varsovia queda en Polonia y La Haya queda en Holanda. El convenio de Montreal CAB número 18900. El gobierno de los Estados Unidos, considerando que los límites fijados por el convenio y protocolo antes citado estaban muy por debajo de las cortes de ese país para accidentes similares, dio aviso de su intención de renunciar a la Convención de Varsovia. Estados Unidos no había firmado el protocolo de La Haya y declaró que necesitaría un límite más alto para llenar los requisitos de su propio país. En vista de que este cambio iba a afectar a todas las naciones participantes, se convino en que solamente existiera un límite especial para los casos vinculados a los Estados Unidos, mientras que las demás naciones mantenían los convenios firmados anteriormente. En tal virtud, todas las líneas aéreas que vuelen sobre el territorio norteamericano deben cumplir con los requisitos del acuerdo citado en el título, mediante el cual la responsabilidad por cada pasajero es de $75.000, incluyendo honorarios y costos. En los Estados Unidos norteamericanos, donde hay un procedimiento legal que fija indemnización separada para honorarios y costos, entonces el límite reduce a $58.000 para los beneficiarios, excluyendo los honorarios de abogados y los costos. Estos límites se aplican a todo vuelo que se inicia, termina o tenga una escala en los Estados Unidos. CAB Regulaciones ER 1253. De acuerdo a esta regulación, la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos en febrero de 1952 puso en práctica nuevos requerimientos para los transportistas aéreos que operan en los Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo a esta regulación, toda empresa aérea que pretenda obtener permiso de ingreso a los Estados Unidos debe presentar un certificado de seguro suscrito por su asegurador, en el cual indica que ha otorgado cobertura por no menos de los siguientes límites. A. Para aviones de hasta 60 pasajeros y 18.000 libras de capacidad de carga, tenemos una responsabilidad frente a pasajeros por persona de $300.000 y por cada ocurrencia de 2 millones, o 300.000 por 75% del total del número de asientos en el avión. ¿Ya? Frente a terceros, por cada persona 300.000 y por cada ocurrencia hasta 2 millones. Para pasajeros, por cada pasajero 300.000 y en cada ocurrencia sería 300.000 por el 75% del total del número de asientos en el avión. Lo estoy remarcando nuevamente. B. Para aviones con más de 60 asientos, la diferencia con los anteriores límites de ocurrencia frente a terceros que debe ser por $20 millones. Una característica que merece destacar en este certificado es que debe tener fecha de inicio, más no de vencimiento, debiéndose comunicar a CAB con más de 10 días de anticipación cuando la cobertura garantizada va a darse por finalizada.
Acá tenemos unas definiciones de lo que se utiliza en el seguro de aviación. Accidente significa cualquier accidente o serie de accidentes provenientes de un solo suceso. Unidad significa una parte o un montaje de partes, incluyendo cualquier submontaje de la aeronave a la cual le ha asignado o le ha sido asignada una vía de reacondicionamiento general, overhaul life, como una parte o un montaje. Sin embargo, un motor completo, con todas sus partes, normalmente adherido, cuando es removido por razón de una vía de reacondicionamiento general o reemplazo, constituirá al mismo tiempo una simple unidad. Vía de reacondicionamiento general overhaul life significa la cantidad de uso o tiempo operacional y o calendario el cual, de acuerdo con el certificado de aeronavegabilidad, determina cuándo debe dársele mantenimiento o reemplazo general de una unidad si se requiere. Costo de la vía de reacondicionamiento general significa el costo de la mano de obra y material que son o en que podrían incurrirse en el mantenimiento o reemplazo, cualquiera que fuese necesario, a la terminación de la vía de reacondicionamiento general. Privado o placer. Significa el uso por razones privadas y de placer, pero no el uso para cualquier negocio o profesión, ni para renta o remuneración. Negocio. Significa los usos establecidos en privado y placer y el uso por razón del negocio o profesión del asegurado, pero no el uso por renta o remuneración. Comercial. Significa los usos privados, ¿no?, establecidos en privado, placer y negocio, y el uso por el traslado de los pasajeros del asegurado, equipaje acompañado a los pasajeros y carga por renta o remuneración. Alquiler significa alquiler, arrendamiento, fletar o charter, o renta por parte del asegurado a cualquier persona, compañía u organización para uso privado, placer y negocio, solamente cuando la operación de la aeronave no está bajo el control del asegurado. Acá me quiero detener un ratito y comentar el famoso accidente de este equipo de fútbol brasileño chapecoense, que habían fletado, o sea, habían alquilado como charter un vuelo, y lamentablemente este pequeño avión se terminó estrellando, falleciendo casi la mayoría, solamente creo que hubo un solo sobreviviente, ¿no? Terrible, fue una noticia terrible. Alquiler por cualquier otro motivo no está asegurado bajo esta póliza, a menos que sea declarado específicamente por el asegurado bajo el párrafo Usos especiales de alquiler en la cédula. Las 4 anteriores definiciones constituyen los usos normales y no incluyen instrucción, acrobacia, cacería, patrulla, control de incendios, lanzamiento intencional, fumigación o derrotamiento de cualquier cosa, cualquier forma de vuelo experimental o de competencia, así como de cualquier otro uso involucrando peligro anormal. Pero cuando se otorgue cobertura, se deberán dar detalles de dichos usos en la cédula bajo el renglón Usos especiales. Continuando con las definiciones, tenemos vuelo. Significa desde el momento en que la aeronave se mueve para elevarse, mientras esté en el aire y hasta que la aeronave complete su aterrizaje. Taxeo. Significa el movimiento de la aeronave bajo su propia fuerza, que no sea en vuelo como se define el taxeo, no se juzgará que cesa solamente por razón de un paro temporal de la aeronave. Anclado. Significa en el caso de la aeronave designada para acuatizar, mientras la aeronave esté a flote y no esté en vuelo o en taxeo como se define, e incluye los riesgos de lanzamiento y viraje. En tierra, significa mientras la aeronave no está en vuelo o en taxeo anclado. Definiciones de uso. Uso comercial. Aeronaves dedicadas al tráfico regular, es decir, con itinerario establecido de pasajeros y o carga, con propósito de explotación lucrativa. Aerotaxi. Aeronaves dedicadas al transporte de pasajeros y o carga con fines de explotación lucrativa, pero sin poseer un itinerario establecido. Transporte no regular. Ayuda industrial. Involucra aeronaves usadas u operadas por empresas, personas jurídicas, en relación con la conducción de sus negocios para transporte de su personal, invitados y carga de poco volumen. No se permite cobro alguno por ese transporte.
En ayuda industrial debe excluirse búsqueda de cardúmenes o propaganda aérea. En el caso de helicópteros, se debe excluir o cobrar primas adicionales, hincado de pilotos, tendido de cables, salvataje, bomberos, carga colgante. Particular, aeronaves de propiedad de personas naturales, usadas con fines de placer o en relación con la actividad de negocios del propietario. Los pasajeros no deberán ser transportados sujetos a pago de suma alguna, ni la aeronave podrá ser alquilada. Fumigación. Aeronaves diseñadas y o adaptadas para el rociado de insecticidas y o productos químicos sobre cosecha. Al asegurar la responsabilidad civil dentro del riesgo de aeronaves para fumigación, debe dejarse expresa constancia que no se cubre ninguna responsabilidad legal derivada de daños a las cosechas, ya sea propias o ajenas, en el caso de que los productos rociados por acción del viento caigan en otra plantación. Tampoco se cubre ninguna responsabilidad derivada de cualquier accidente que ocasione daños materiales de cualquier índole a las propiedades contenidas en los predios en materia de fumigación. Aeroclubes o instrucción. Bajo esta denominación entran las aeronaves que son propiedad común de 3 o más personas naturales o de clubes, en este caso con fines de instrucción, entrenamiento o placer. Los pasajeros no deben ser transportados mediante pago, aunque se acepta que el piloto pague por el uso de la aeronave. Sin embargo, no debe haber fines de lucro en la operación. Suma asegurada. El seguro de aviación puede tomarse bajo la modalidad denominada a valor asegurado, es decir, en caso de siniestro, la compañía tiene la opción de indemnizar el monto asegurado, reparar el daño o reponer la aeronave por otra de similares características. Igualmente, puede emitirse bajo la modalidad de valor convenido, es decir, en caso de pérdida, la compañía únicamente indemnizará hasta la suma asegurada. La evaluación de la aeronave constituye el punto de partida del seguro de aviación. Existe diversidad de criterios para establecer el valor de una aeronave. Por supuesto que todos tendrán acentuadas diferencias. Si tomamos en cuenta la opinión de diferentes fuentes, entre ellas la de su propietario, la de un vendedor de aeronaves, la de un comprador de oportunidad, la de un taller de aviación o simplemente la de un asegurador, pues cada uno de ellos evalúa la aeronave con un enfoque distinto. La forma más concreta de establecer el valor de reposición comercial de una aeronave es basándolo en las publicaciones de medios especializados, como por ejemplo las publicadas en las guías de precio de Lloyd's, Lloyd's of London Aviation Department Aircraft Types and Price Guidelines. Profesor, disculpe, tengo una pregunta. Sí. Quería saber cómo es que las aseguradoras terminan decidiendo si es que deciden reponer, reparar o indemnizar en este caso sobre la aeronave, ¿no? Porque según lo que me está indicando, las aseguradoras son las que deciden cuál de las 3 opciones van a tomar. ¿Bajo qué criterios lo realizan, esa decisión? Como estamos explicando, la suma asegurada, ¿no?, es a valor asegurado, que permite dar esa opción a la compañía de seguro. Pero normalmente esto, ¿no?, se maneja de manera conjunta con el asegurado, ¿ya? Pero la compañía de seguros es quien tiene la potestad. Suponiendo, caben esas 3 posibilidades, ¿ya? Okay. Pero mayormente se utiliza lo que es la indemnización, porque imagínate pues que si es un tema de reparación por una pérdida parcial, eso se repone, ¿no?, por un repuesto normal. Si estamos hablando de una pérdida total de una nave, ¿ya?, con el avance de la tecnología, una aeronave que se compró hace 2 años, ¿no?, y se siniestra, ya se dejó de producir hace 2 años. Y hay naves que están, ¿no?, en una situación de mejor condición por avance tecnológico. Entonces, mayormente es que se suele utilizar lo que es la indemnización, ¿no? Sobre todo para evitar controversias, porque imagínate pues que la compañía de seguros se tome todo el trabajo de comprar un avión y se lo entrega al asegurado y el asegurado no lo acepte, ¿no?, por motivo de que no... Claro, la indemnización se adecua más al caso, bueno, a cada caso, ¿no? Así es. Claro, ya, perfecto, lo entiendo. Gracias. ¿Ok?
No obstante, universalmente la herramienta más utilizada es el Aircraft Blue Book Price Digest, lo que está mencionado, el libro azul, ¿no? Esta publicación ofrece las siguientes características. Cerca del 95% de las aeronaves existentes están incluidas en esta publicación, sobre todo las de fabricación norteamericana, que si a la realidad vamos, representan cerca del 80% del parque aéreo mundial. Imagínense, todo el sistema aéreo y el comercio aéreo que manejan los Estados Unidos. Las referencias son tomadas del mercado americano, el parque más representativo del mundo. Ofrece valores exactos. Es una publicación de frecuencia trimestral. Ofrece versatilidad de información, valores de equipos adicionales, motores, equipos de radio y comunicación, conversiones, precios de overhaul de motores, información técnica adicional, directivas de aeronavegabilidad, etc. Una vez entendido el justo valor de reposición comercial de la aeronave, este puede fijarse como un valor acordado mediante la inclusión de la cláusula ABN 61 valor acordado en la póliza y se describe a continuación. Queda convenido y acordado que en consideración a que la aeronave del asegurado está siendo cubierta en la base de valor acordado, toda referencia aquí estipulada de reemplazo deberá ser considerada como excluida, pero solamente con respecto a reclamos ajustados en la base de una pérdida total. Con respecto a reclamos ajustados en la base de una pérdida total, la compañía deberá pagar al asegurado el valor acordado de la aeronave como lo estipulado en el detalle de la póliza, menos cualquier deducible aplicable. La compañía puede, a su discreción, tomar el salvataje de dicha aeronave junto con todos los documentos apropiados correspondientes a ello, pero en ningún caso deberá ser abandonada esta aeronave a la compañía. La indicada provisión no deberá aplicarse a reclamos resultantes de una pérdida parcial o daño, donde la compañía tendrá el derecho de reparar, reemplazar o hacerlo mejor como ello considere conveniente. Ahora vamos a hablar de las coberturas. La póliza de seguro de aviación tiene 3 secciones, mediante las cuales otorga las siguientes coberturas. Pérdida o daño de la aeronave, o sea, el casco, ¿no? El casco de la nave, así como en el seguro vehicular existe el daño propio, es como si esto fuese el daño propio de la aeronave, el casco, ¿no? Igual como hay en transportes, ¿no?, marítimos, el casco, seguro de casco, que asegura el buque. La responsabilidad civil frente a terceros, que no incluye a pasajeros, los excluye, y la responsabilidad civil frente a pasajeros. Cada una de estas secciones tiene detallados sus alcances, sus propias exclusiones. Luego la póliza tiene las exclusiones generales que se aplican a las 3 secciones y por último, las condiciones generales que norma el contrato de seguro. Sección 1, pérdida o daños a la aeronave. Cobertura. La póliza es a todo riesgo, en la cual se establece que se indemnizarán todos los daños que sufra la aeronave, a menos que determinados daños hayan sido específicamente excluidos. Esta es una diferencia muy importante con otros tipos de pólizas que amparan otra clase de propiedades donde se asegura sobre la base de riesgos enumerados y en los que cubren únicamente los tipos de accidentes especificados en la póliza. Recordemos que las formas de asegurar a todo riesgo y riesgos enumerados. A todo riesgo te cubro todo menos lo que está excluido, y en riesgos enumerados solamente te voy a cubrir estos riesgos que estoy declarando, pero también vas a tener exclusiones, ¿ya? Esas son las 2 formas que tenemos de poder asegurar. Cobertura. Los asegurados a su opción pagarán, reemplazarán o repararán la pérdida accidental de o los daños a la aeronave escrita en el cuadro póliza que surjan de los riesgos cubiertos, incluyendo la desaparición si la aeronave no es reportada por 60 días después del comienzo del vuelo, pero no excediendo el monto asegurado sujeto a los montos a ser deducidos, o sea, cualquier tipo de deducible o alguna carga más que se pueda descontar de la indemnización. Si la aeronave es asegurada por los riesgos de vuelo, los aseguradores adicionalmente pagarán los gastos razonables de emergencia incurridos necesariamente por el asegurado para la seguridad inmediata de la aeronave como consecuencia de daños o aterrizaje forzoso
hasta un 10% del monto especificado en el apartado de la póliza. La póliza pertenece al tipo denominado a primer riesgo, donde no existe cláusula de infraseguro. Acá no se aplica ningún tipo de infraseguro. En consecuencia, las pérdidas son indemnizadas sin efectuarse la proporción entre suma asegurada y valor de la aeronave. Esta característica obliga al asegurador a tener un especial cuidado para no aceptar seguros por un monto inferior al valor real de la aeronave. No obstante, de existir la cláusula de valor convenido, Agreed Value ABN 61, donde los aseguradores acuerdan pagar el monto acordado en caso de una pérdida total y pierden el derecho de restitución de aeronave acordado en la póliza. Esta cláusula se puede otorgar generalmente cuando la aeronave no esté expuesta a una rápida depreciación, ya que el asegurado original presente parámetros operativos confiables. En muchos mercados, esta cláusula está solo disponible para aeronaves nuevas. El contrato de indemnización también ampara el robo y la desaparición de la aeronave, siempre y cuando la aeronave no sea localizada dentro de los 60 días siguientes al comienzo de su último vuelo. Exclusiones aplicables a la sección 1. La compañía aseguradora no será responsable por desgaste natural, deterioro, avería, defecto o falla causada de cualquier modo en cualquier unidad de la aeronave y las consecuencias de la misma dentro de dicha unidad. Daños a cualquier unidad por cualquier cosa que tenga un efecto progresivo o acumulativo. ¿Cómo se comporta la indemnización en relación al valor asegurado? Valor asegurado. En caso de pérdida parcial, son indemnizables todos aquellos costos razonables en que haya incurrido el asegurado para reparar el bien. El interés del asegurado, particularmente cuando ha comprado una aeronave de segunda mano, está usualmente limitado a garantizar el valor de mercado. Los requerimientos de aeronavegabilidad son bastante estrictos y dictan que todo daño debe ser reparado bajo los estándares originales de construcción del fabricante, por lo que en caso de accidente, los aseguradores resultan afectados por los costos de reparación de las aeronaves que se determinan como si las mismas fuesen nuevas, ocasionando que estos costos resulten bastante elevados en relación con la suma asegurada. Los aseguradores prevén estas situaciones por dos vías, restringiendo a los asegurados la cantidad por la cual los aseguradores serán responsables de indemnizar, estableciendo una proporción entre el valor asegurado de la aeronave y el costo de una aeronave nueva, o estableciendo para cada componente un valor proporcional contra el 100% del valor asegurado, cláusula de partes y componentes ABN 4. Incrementando la prima para compensar la desproporción existente en los costos de reparación. La mayoría de los aseguradores emplean una fórmula en donde destinan parte de la prima aplicable a los riesgos de pérdida total y parte de la prima aplicable a los riesgos de pérdida parcial, reparación de daños. Así, en las tablas de tarifa se observan que para bajos valores asegurados, altos valores de tasa mínima y viceversa. No obstante, a pesar de esta previsión, frecuentemente los costos de reparación de las aeronaves accidentadas resultan superiores a la suma asegurada acordada. Uso, desgaste y rotura mecánica. La póliza no cubre el uso y desgaste normal, la reparación o reemplazo de componentes afectados por rotura mecánica y los defectos eléctricos o mecánicos. No obstante, si ocurriese un accidente como resultado de una de las causas anteriormente descritas, los daños causados a los otros componentes de la aeronave sí tienen cobertura. Existen ciertos casos excepcionales de los cuales los asegurados deben estar enterados. Ingestión. Las pólizas de aeronaves turbojet usualmente estipulan que la ingestión de material menor de un motor a turbina es considerado uso normal y desgaste. Sin embargo, si dicha ingestión ocurre como un hecho aislado y deja fuera de servicio la aeronave en un momento dado, la aeronave goza de la cobertura del seguro. Estimados, me queda menos de un minuto, nos estamos quedando en la página 21, ya en la definición de ingestión. Les agradezco su atención. Nos estaremos viendo el día viernes a la misma hora. Buenas noches con todos.